Hola amigos y amigas de la emisora HJCK. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa El piano y sus intérpretes. Hoy nos acompaña Edgar Puentes. Edgar tiene a su cargo el programa de formación de comunidad del área de fomento y desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es también miembro de la misión de Sabios 2019 de la Presidencia de la República, donde dirigió el foco de industria creativa y cultural. Muchas gracias, Edgar, por recibirnos el día de hoy con nuestro programa El piano y sus intérpretes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Edgar. Bueno, el día de hoy queremos hacer un programa dedicado al piano, pero el enfoque va a ser el siguiente: el piano en los Big Bang de la música. ¿Cómo es eso, Edgar? Suena extraño, ¿no? Bastante extraño. Cuando pensamos en la esencia de lo que construimos desde el arte y la ciencia, en este caso el piano que nos reúne como el eje central de esta conversación, olvidamos que todo esto nace en el cerebro. Y el cerebro es el que te plantea, el que te da la dimensión de las diferentes manifestaciones del conocimiento humano. Ya se da en el arte, ya se da en la ciencia. Normalmente uno ve que en la historia hay momentos que fueron culminantes, momentos que fueron fundamentales. Normalmente uno piensa, si lo ve desde el conocimiento del universo, o si lo entiende, digamos, desde la astronomía o la astrofísica, que el Big Bang es entendido como el origen de todas las cosas. Y curiosamente cada vez se entiende mejor, hay nuevas teorías que hablan de Big Bangs que se repiten en el tiempo. Parece que nosotros venimos de un Big Bang, pero posiblemente hubo muchos otros anteriores, en espacios de tiempo enormes. Y me sorprendió encontrar, precisamente cuando nos invitaron a esta charla, cuando tú cordialmente nos invitaste, un historiador que habla del Big Bang de la música, pero además lo asocia a esos momentos icónicos donde la música ha sufrido profundas transformaciones. Y voy a citar solamente algunos. Si vamos un poquito más atrás en la historia, el padre de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, fue uno de esos grandes Big Bang. Recordemos, Pitágoras había planteado una lógica estructural de la música y había delimitado la manera en la que ella se debía construir. Recordemos que existían las modalidades, algo parecido a las tonalidades, y esto había dado, a partir de ciertos modelos de afinación, una estructura general a la música. En los tiempos de Galileo se creía que esto era inamovible, este era un conocimiento intocable. Pero Vincenzo Galilei, su padre, puso en tela de juicio todo esto. Y de hecho lo que replanteó fue: Pitágoras está equivocado. Y desde la experimentación, él demostró que las afinaciones no respondían a un modelo natural. De ahí que la música fuera tan difícil de interpretar en registros extendidos. Y esta investigación que planteó, que curiosamente la hizo con Galileo, él participó en todo esto, fue uno de los grandes inicios de la música que hoy conocemos en Occidente. Fue un cambio radical. Fue un Big Bang. Exactamente, fue un gran Big Fue un Bang. gran cambio, por así decirlo, y es así. Es un Big Bang. El piano no es el piano como tal lo conocemos hoy día. El piano es una obra de arte funcional, científica, a más no poder, porque tiene muchos conceptos científicos. Pero ¿cómo llegó el piano a convertirse en lo que es hoy, Edgar? Entonces, fíjate que eso que tú mencionabas, este Big Bang es como un buen ejemplo, y saltamos al piano. El piano ocupa un lugar esencial dentro de la historia de la música, porque cuando miramos dentro de los grandes instrumentos de la historia, el piano de hecho llegó a representar en algún momento, podríamos decirlo, al rey de los instrumentos. Curiosamente otros defienden, no, el órgano es el rey de los instrumentos, pero el piano en algún punto se convierte en la convergencia de muchas tecnologías y muchas formas en las que instrumentos musicales habían ido evolucionando. Y cómo esas diferentes evoluciones, a partir de la mente de un, podemos llamarlo ingeniero, luthier, visionario, artesano, brillante, Cristofori, surge una nueva estructura dentro de los instrumentos musicales. Entonces uno va un poco más atrás y ve que el órgano respondía a un sistema de alteración de tubos, pero seguramente utilizó las teclas, en este caso del piano, posteriormente usadas en el piano, para poder representar las diferentes alturas de los tubos. Era muy difícil poder representarlo con la boca, o sea, hacer un seguimiento tubo por tubo era muy complejo. Y además dio otra posibilidad, y es la estructuración armónica, que yo puedo interpretar múltiples señales al mismo tiempo. Pero también otros instrumentos, la cítara, famosísima, instrumentos que podían ser percutidos de cuerda,
como instrumentos que después los antecesores del clavicordio permitían la percusión de las cuerdas. Y digamos, toda esa evolución, toda esa lógica de pensamiento se va a ir reuniendo hasta que en un momento de la historia, si recordamos dentro del Renacimiento y hacia el Barroco, hay un cambio de un gran paradigma, hay un gran problema. Y es que en la medida que los instrumentos ocupan cierto protagonismo, el clavicémbalo, son instrumentos que no tienen dinámicas propias, dinámicas posibles de extensión. Que las dinámicas vendrían a ser como en los colores diferentes matices, por así decirlo. Exactamente. ¿Cómo poder interpretar un pianísimo o cómo poder interpretar un fortísimo? Y los instrumentos en general, si uno mira la línea del clavicordio, sí tenían posibilidades, pero eran demasiado sutiles. Era de un pianísimo a un... Me imagino que necesitaba una técnica para poderlo lograr, no era Claro, fácil. y el instrumento no te daba posibilidades de interpretación. De hecho, fue un instrumento que lentamente entró en desuso, por eso el clavicémbalo ocupa un lugar fundamental y es un instrumento que toca la cuerda, la pulsa, pero no tiene posibilidad de alteración en las dinámicas. Y precisamente con todo el desarrollo que se da en Florencia, cuna del arte y la ciencia, cuna de la investigación, de la experimentación, y con el gran apoyo de la familia Medici, si recordamos, ellos impulsaron las artes y muchas tecnologías y ciencias. La investigación de la misma La investigación arte. también. Surge uno de estos artesanos, quien era invitado precisamente por Fernando, quien básicamente tenía una gran colección de instrumentos. Él hacía como el mantenimiento, el cuidado de los instrumentos, pero incentivó en Cristofori esa idea que él también tenía muy clara de cómo poder desarrollar un instrumento que permitiera ese tipo de interpretación. Y de ahí se habla de que en 1695 empieza a hacer toda la investigación previa, lanza los primeros instrumentos que serían los primeros pianofortes que nosotros conocemos hoy, y allí nace de alguna manera este primer gran instrumento. Un instrumento que curiosamente, si te das cuenta, hasta los años 30, que es cuando muere más o menos Cristofori, no fue muy apreciado, no fue muy conocido, porque existía todavía esta permanencia y esta lógica de seguir haciendo la música a la antigua usanza, algo que en el arte en general observamos en todos sus campos. Pero es muy interesante ver cómo este fue el primer gran paso y cómo esto transformó la música de muchas maneras. Por eso se habla de un gran Big Bang en el caso del piano. Dentro de la historia del piano también hay otros tipos de micro Big Bangs, por así decirlo. Hablábamos de un instrumento que se llamaba el Hammer Dulcimer. Hammer Dulcimer. A mí también me cuesta, no te preocupes. ¿Cómo es el tema? Sí, lo veíamos un poco antes, ¿no? Como el Hammer Dulcimer es de esos instrumentos que te permitían poder interpretarse. También es ese paso exactamente de la pulsación al martilleo. Es un instrumento que tenía la posibilidad de ser interpretado a través de las manos, haz de cuenta como un instrumento percutido, pero que al ser de cuerdas, como una cítara parecido, tú podías generar intensidad. O sea, es como esos primeros atisbos de cómo lograr esto, pero bajo este tipo de mecanismo, un mecanismo fue como de el teclas. chispazo de cómo se inicia entonces ese mecanismo para poder llegar a generar los matices. Exacto, y de ahí nace el clavicordio y después, digamos, es el trabajo de Cristofori desarrollando esta herramienta fundamental, es este gran invento que es todo este sistema de martillos que finalmente logra generar la extensión y la lógica fundamental de un instrumento que ya puede generarnos o darnos diferentes dinámicas. Hay algo que es muy bonito dentro de la construcción del piano y es la caja armónica que siempre ha estado ahí presente, ese marco, que lo podemos ver acá ya de una manera muy desarrollada con estos ejemplos que tenemos acá de Steinway, pero eso viene desde el citar, por así decirlo, ya Exacto. era su cajita perfectamente marcada, su marco, y cómo evoluciona ese marco a lo que es hoy. ¿Qué podemos decir de raro que tiene un marco actual, por ejemplo? Si tú ves, realmente la forma se mantiene. Ha habido diferentes tipos de evoluciones. De hecho, los fabricantes de pianos han producido o han alterado las dinámicas precisamente para lograr mejoramientos acústicos. Entonces uno ve pianos como estos, no solamente son los materiales, sino la forma, que aunque se mantiene, tiene ligeras variantes y eso permite diferentes tipos de sonoridad. Digamos, las más marcadas en la historia tienen que ver, por ejemplo, con los instrumentos de pared. Entonces, el piano de pared, que tenía otra lógica, porque era cómo hago un instrumento un poco más compacto, que además entre en una dinámica que curiosamente fue muy interesante porque abrió la posibilidad de que todos tuvieran un piano. O sea, esa idea de que en general la sociedad debía acceder al piano, un piano
que fuera, digamos, mucho más comercial y que estuviera en eventos que uno pensaría no eran muy apropiados, pero es un lugar donde el piano adquiere un lugar protagónico, las fiestas, las reuniones sociales. Entonces uno mira la corte en el barroco, ¿sí? Uno puede ver perfectamente que el piano empieza a evolucionar hacia el clasicismo, romanticismo, como un instrumento que no solamente reemplaza al clavicémbalo como un instrumento esencial, sino que comienza a ocupar un lugar fundamental en ciertos tipos de eventos de la realeza, donde además va a tener un punto esencial dentro de su historia, que es la posibilidad de acompañar la voz. O sea, es un instrumento que permite que yo como pianista pueda acompañar a una cantante o que eventualmente un cantante también se interprete a través del piano. Entonces, fíjate que esa historia, digamos, está ligada no solamente con los usos, sino también con ciertas dinámicas que obligaron a transformar su estructura. Steins es uno de los que más tiene que ver con el por qué el piano se convierte en un instrumento básicamente de pared. Evolucionan, lo llevan en ese grado de evolución, pero también es el que fortalece la técnica del instrumento. Recordemos que Mozart va a ver este instrumento como un instrumento esencial y de ahí que adquiera un papel protagónico en la vida de los grandes compositores. Correcto. Edgar, por ejemplo, en el tema de la posición del instrumento que ocupa, antes de armar el programa, hablábamos de una historia bogotana del piano. Me pareció muy interesante porque va ligada a varias cosas que te gustan. Eres ingeniero, te gusta también los elementos voladores. En este caso me contabas la historia de un piano que viajó, de un avión, perdón, que viajó de Estados Unidos a Bogotá y se relata la historia a partir de un periódico. La historia tiene un trasfondo más grande aún, que es musicalizar la historia del recorrido que hace este avión. ¿Nos podrías contar en esa época qué pensaba la gente como sociedad? ¿Por qué les daba esas personas la importancia al piano? ¿Y por qué hoy día, de alguna manera, estamos tan desligados a ese pensamiento? Fíjate que es una historia muy bella. Tú mencionas una pequeña parte de toda esa gran historia y es como el piano llegó a ocupar un lugar fundamental dentro de la sociedad colombiana. Digamos, nosotros somos un país que tiene N cantidad de manifestaciones culturales, nuestra música es increíblemente rica y hay instrumentos que fueron tradicionales dentro de nuestra historia, la guitarra, la bandola, el tiple, pero el piano viene a ocupar un lugar esencial, porque digamos ocupa, en una clase burguesa ocupa cierto lugar y empieza a importarse de manera sistémica y era muy común en los años 20, años 30, ver las casas de familia con un piano ubicado al interior del hogar, que responde mucho a esas dinámicas que uno veía en el romanticismo de las familias europeas que tenían sus pianos, donde, no quiero que suene machista, pero era un poco así, una dama que se respetara debía interpretar el piano, era parte de su formación, era parte de la estética natural de la belleza femenina, más allá de las otras dimensiones del piano. Entonces, fíjate que siempre estuvo muy ligado a la sociedad y en esta época, que está muy presente en los hogares, me encontré una historia bellísima en nuestra Hemeroteca Nacional, que invito a todos a conocer también, y es que la antigua Gaceta, que era un periódico que circulaba en Bogotá, contaba las historias, por decir algo, era la típica noticia del día. En la esquina, Carlos Rodríguez, abogado, se encuentra con Jorge y tienen una discusión. Y esta era la noticia del día, la cual era relatada. Y en el caso de la aviación que tú mencionabas, grandes acontecimientos de grandes héroes en nuestra historia. Recordemos que la aviación en Colombia fue fundamental. Somos uno de los primeros países, no solamente en Latinoamérica, en toda América, sino en el mundo, en desarrollar una aviación comercial. Eh, Allí estaban muchos de estos héroes que eran capaces de cruzar fronteras en aviones muy precarios y con muchas dificultades. Y esta historia que tú cuentas, que es muy bella, es una donación que hace los Estados Unidos a Colombia de un Catalina. Y es un avión que tienen que traer en etapas, porque pues en aquella época no había ninguna otra posibilidad. Y el drama se narra por radio. Entonces uno mira en la avenida Jiménez, había un radio que era colocado donde la gente se sentaba a escucharlo y de forma muy interesante ellos oían la historia,
los periodistas estaban atentos, periodistas de la Gaceta, e inmediatamente contaban esta historia. Y yo compartía contigo que me encontré con la partitura escrita para piano, con una canción alusiva a este gran piloto que trae este avión como un gran periplo volando por los diferentes aeropuertos de toda Centroamérica. Y hay muchas historias de eso. Charles Lindbergh, cuando viene a Colombia, puedo estar equivocado en el año 1927, 1928, él después de que recorre el Atlántico, va volando sobre la avenida Séptima, aquí arriba de nosotros muy cerca, acompañado de uno de nuestros grandes pilotos y termina aterrizando, si no estoy mal, por Zipaquirá, en un potrero. Hay una foto icónica donde están las vacas pero lo interesante es cómo esta historia era tomada por la Gaceta, le encomendaban a un compositor y el compositor en piano transcribía una pieza, cantaba, creaba una canción y lo interesante era la historia leída, pero por el otro lado la historia cantada. Entonces la gente podía sentarse en su casa e interpretar las canciones que contaban las historias. O sea, en la época ya de hecho era normal leer una partitura, no era nada complicado. Y existía un gran valor por algo que tú preguntaste ahora, que tristemente nuestra sociedad ha ido perdiendo, que era un gran valor por la complejidad, por depurarse, por conocer estas metodologías necesarias, leer una partitura, ¿sí? Aprender un instrumento, que además se hacía parte de la vida cotidiana, que es un aspecto muy, muy interesante. Sí. Algo que me interesa y me llama la atención acerca de esa configuración es cómo el cerebro entra en el juego del piano, porque el cerebro utiliza el piano para volverlo toda una industria en videojuegos, cine, tecnología, creación de historias, formas de generar nuevos conceptos musicales. Cómo el cerebro retoma todos los conceptos y se centra sencillamente en el piano, porque es el instrumento universal, realmente es el instrumento que se utiliza para componer una ópera que tiene todo el panorama orquestal y coral, porque el piano es como el pilar de toda la creación. Fíjate que ahí tú tocas varios aspectos que son muy interesantes, desde esa premisa, como mirándolo hacia en esos Muchas otros preguntas, enfoques, sí. Pero de repente uno podría pensarlo de esta forma. El piano, históricamente, digamos, hablemoslo desde la música académica, se ha convertido en ese instrumento que resume casi que todos los registros de los instrumentos musicales. O sea, tenemos 88 teclas, 88. Tenemos una extensión enorme, que puede ser mucho mayor sin duda, pero allí está representado, casi que uno podría mirar las secciones de familias de una orquesta sinfónica. Y de hecho, en la tradición, un buen director, un buen compositor, casi siempre se apoya, y de ahí la importancia del piano como un instrumento que evolucionó a convertirse en la herramienta esencial de composición y creación de muchos de los grandes, perdón la redundancia, compositores de la música, o ser el instrumento que permite a un director reunir toda la información y transcribirla a un solo instrumento. Entonces, si uno lo mira desde una perspectiva amplia, el piano es un instrumento que por sus características permite una reunión de mucha información y permite hacer una síntesis de, digamos, un modelo mucho más amplio. Tú lo mencionabas, un compositor hoy, actualmente, que trabaja con medios electrónicos, tiene un controlador, pero un controlador siguiendo las mismas características de interpretación de un piano, tal vez no el mecanismo, sin duda, pero teniendo la misma estructura que utilizaba un pianista en el romanticismo. Entonces, es muy interesante ver que ese modelo que integra, que tiene esa capacidad de integrar tanta información, curiosamente podríamos asemejarlo al cerebro. ¿En qué sentido? Como una orquesta sinfónica. Con la orquesta hicimos una experiencia hace años con Rodolfo Ginás, creando un concierto cerebro, mostrando cómo una orquesta, como también un piano, es un sistema que replica la manera en que internamente el cerebro reconstruye la realidad. De hecho, la música no ocurre afuera, la música ocurre adentro. Tocar piano, interpretar el piano es una forma de conexión cerebral. Los pianistas tienen una conexión particular, los violinistas tienen otra, los chelistas tienen otra. Entonces es muy interesante ver que el arte es una manifestación externa de la forma en que opera nuestro cerebro y lo que hacemos a través de él, y esto es una idea muy interesante de Rodolfo Ginás que compartí, creo que lo hablábamos contigo previamente, el arte simplemente hace puestas en escena externas para tratar de entender quién es él mismo y poderse observar y comprender finalmente quién es él. Y él lo hace con una asociación muy bella y es que somos una masa amorfa atrapada en una caverna de hueso.
Y entonces esa masa amorfa desarrolló una interfase, el cuerpo, las manos, los brazos, los sentidos, para tratar de entender, bueno, ¿qué es esto y dónde estoy? ¿Cómo opero? Y fíjate que en esa analogía que tú usas, que me parece muy bella, el piano finalmente se convierte en un instrumento que resume en gran medida muchas de esas otras manifestaciones que uno observa en la música. Yo sé que algunos se pueden molestar cuando uno dice que es el instrumento más importante. Digamos, fue muy importante en Occidente, nosotros lo acogimos y sigue siendo una gran herramienta que utilizamos de muchas maneras, porque hay muchas otras formas de hacer música, pero en definitiva sí es un instrumento que claramente ocupa un lugar fundamental, como tú lo mencionaste, un Big Bang dentro de esa historia inicial que veíamos del desarrollo de poder interpretar la música con intensidades, ¿sí? Y poder hacerlo de una forma expresiva mucho más compleja, que abre un abanico completo dentro de la música, pero que luego genera otro gran Big Bang, que es ese momento en el que, ejemplo, en Inglaterra, en la época victoriana, se desarrollan muchas tecnologías que surgen con la electricidad, la electrónica, las comunicaciones, el desarrollo de los parlantes, el desarrollo de un sistema eléctrico de grabación, los rodillos, Los y cómo todo transductores. esto, exacto, y cómo todo esto influencia el que finalmente se asuma este instrumento y se lleve a un siguiente nivel. Instrumentos eléctricos, instrumentos electrónicos, aquí estamos hablando de un periodo enorme, lo resumimos un poco, pero cómo todo eso influencia una forma de entender y construir la música. De nuevo en esa lógica particular del cerebro de cómo logramos a partir de esta construcción artística entender la complejidad sorprendente de lo que somos como seres humanos. Yo creo que la música por eso ocupa un lugar fundamental no solamente en la historia, sino en la sociedad, y es tan importante recuperarla, porque son maneras en las que nos entendemos, nos vemos, nos observamos, descubrimos nuestro gran potencial y además nos conectamos con esta experiencia sorprendente de la vida. Hablábamos previamente también algo que me llamó mucho la atención porque me gusta la música electrónica y escucho muchas veces la clásica opinión de eso es puro punchis, punchis, punchis. Es algo repetitivo, sí, pero hay algo que tiene un trasfondo más allá de lo repetitivo y es ese lenguaje cerebral. Realmente, ¿cómo suena un cerebro? Es una gran pregunta y se puede escuchar. Uh -huh. De hecho, el Voyager lleva el eje de Andrujan al Uh espacio -huh. y ahorita está en los límites. Y es impresionante porque Andrujan en ese electroencefalograma que se hizo, Uh -huh. que tiene su sonido, lo que está sonando en ese momento es su sentimiento de amor, porque en ese momento estaba Uh enamorada -huh. de Carl Sagan. Es una historia preciosa que nos trae al cerebro y al sonido. Pero entonces al decir la repetición al sonido electrónico, a lo que es el sonido de la electricidad, por así decirlo, que es un electroencefalograma, lo que se escucha ahí, ¿cómo convergen todas esas ondas de sonido al ser electrónica o música electrónica? ¿O por qué decimos que detrás de eso el cerebro quiere reconocer su propio sonido? Mira, son muchos elementos de nuevo, muchas preguntas, pero me traes primero que todo una historia que no quiero dejar de lado y es que conozco a la esposa de Carl Sagan, tuve la fortuna de conocerla y poder ver el enorme amor que existía, ya que tú mencionas el amor que existe entre ellos dos, por el conocimiento. O sea, obviamente era la investigación científica, la observación del espacio, pero hay un detalle que casi ninguno conoce. Nosotros lo vivimos por la serie Cosmos. Yo amo la ciencia en parte por esta serie, pero muy puntualmente por su música. Carl Sagan era un apasionado por la música y entendía que la música era un elemento fundamental del pensamiento humano. Tanto es así que en una historia que pocos conocen, el grupo Delfín, que es lo que da origen a SETI, esta gran organización que busca vida inteligente más allá de la Tierra, una de las grandes premisas era tratar de encontrar cuáles son las variables para determinar que puede haber vida más allá de la Tierra. Y en esas discusiones estaba Carl Sagan, el grupo Delfín eran los científicos que formaban parte de ello, y Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, grandes pensadores de este tema. Y dice Arthur C. Clarke, pues una de las formas es poder apuntar nuestras antenas, capturar señales, y si son inteligentes, hacen música. Ahora, ¿por qué? Porque la música es una manifestación de la inteligencia y de muy alto nivel. Por ese motivo, apuntemos las antenas. Y lo más curioso es que hoy SETI está pasando por momentos difíciles, pero ha convocado a músicos, ha convocado a ingenieros de sonido, porque sabe que son los músicos los que pueden leer lenguajes abstractos, lenguajes
que van más allá de una percepción común y cotidiana. Y ya que tú mencionas todo esto precioso, quiero ligarlo un poco a otra historia. Eh, el cerebro, lo veíamos ahora, en la construcción musical, genera una forma de conexión particular. Entonces, si yo estoy interpretando a Bach, o si estoy interpretando un bambuco de Luisa Calvo, o si estoy haciendo música electrónica, tengo formas de conexión diferentes. Lo mismo cuando interpreto, porque son diferentes niveles de complejidad. Tocar el piano exige un modelo de bimanualidad, o sea, el cuerpo calloso es mucho más grueso en los pianistas, porque tiene que lograr comunicaciones mucho más exhaustivas entre hemisferio izquierdo y derecho. Debe sincronizarlos además, entonces se activa el hipotálamo. Una memoria más amplia. Claro, el nivel de memoria es mucho más desarrollado, entonces tienes la capacidad de almacenar información y ser muy exhaustivo en el conocimiento de esa información, conexión del área prefrontal, entonces porque tengo que interpretar emocionalmente y darle una conexión, exacto, una conexión a los recuerdos o una conexión a una situación particular. Se conecta con los lenguajes del habla, entonces el área de Brougham, el área 44, hace una conexión muy compleja del cerebro. Entonces, este es un punto esencial. Al hacer música, nuestro cerebro demanda casi que un potencial extremo. El cerebro va a máxima velocidad cuando estamos haciendo música o cuando bailamos y hacemos música. El arte es lo que más le exige al cerebro. Y por eso es tan importante, porque finalmente logras una conexión muy particular que además pasa hasta los extremos de conciencia. Casi que es un estado onírico, es un estado de éxtasis cuando se está escuchando la música, pero también cuando se está interpretando. Entonces fíjate que a eso que tú preguntabas, toda esa complejidad, el cerebro se ha ido manifestando, ha ido evolucionando en la expresión artística y cada vez lo ha hecho de formas más complejas, hasta lograr lenguajes que, como hablábamos previamente, son difíciles de entender. Escuchar a Schoenberg, el dodecafonismo, y entramos hasta ahora al inicio de un universo completamente nuevo de estética y de lenguaje musical, se hace complejo porque se aleja de esos patrones regulares conocidos que ya teníamos a través de la música de Occidente. Entonces, fíjate que cuando uno piensa en esas formas complejas que encuentra en la electroacústica, en el desarrollo de la música electrónica, en mucho de la música conceptual, la música artificial, todos esos nuevos lenguajes, y esto lo digo porque es una frase de Rodolfo Ginás, perdón que lo cite nuevamente, es uno de mis grandes maestros y lo admiro profundamente, él decía, es una manifestación del cerebro tratando de llegar a la forma más primigenia sobre la cual él se expresa. Por eso, y lo decía jocosamente, uno escucha a un grupo de neuronas comunicándose entre sí y haciendo actividad eléctrica y pone una obra contemporánea y no hay mucha diferencia. Están en su Big Bang. Están en su Big Bang. Digamos, esto que es especulativo, ¿entiende? Estamos hablando desde el arte y desde modelos de interpretación. Me parece una idea muy sugerente e interesante, porque claramente uno ve que las manifestaciones del arte, lo hemos entendido siempre, son expresiones del ser humano, expresiones para entenderse, para manifestar un modelo cultural, pero en definitiva también son modelos en los cuales tratamos de entender la complejidad de la vida y la complejidad de lo que somos como seres humanos en la vastedad de un universo que todavía no logramos entender. Entonces, es una manera muy profunda, como tú lo decías, de entender cómo la música ha ido evolucionando, cómo el arte en general ha ido evolucionando, manifestándose en otros medios de otras maneras, evolucionando a través de grandes Big Bang como fue el piano, para llegar a nuevas expresiones y a nuevas manifestaciones de un pensamiento y un sentido de arte que nos da una nueva interpretación del universo. Edgar, hemos visto que a lo largo de la historia el piano también se ha convertido, por así decirlo, como en un instrumento de etiqueta, de estatus, ya lo habíamos dicho, pero realmente no es así. Yo conté con la fortuna de estudiar en un conservatorio y cada salón tenía un piano y eso para mí es algo hermoso porque no muchas personas tienen el privilegio de ver pianos, de tocarlos, de poder familiarizarse, perdón, y quitarse el miedo ante el mismo. Acá tenemos unos pianos increíbles y lo que estamos viendo atrás es más increíble aún porque es la portabilidad del piano, es poder tomar esos instrumentos y llevarlos a otros lugares, incluso caminando y hacer música. Quiero que me cuentes esa evolución y esa etiqueta, incluso la etiqueta del piano en la música colombiana. Wow, son muchas cosas, pero bueno, ven a ver cómo abordamos punto por punto.
Me hiciste ahorita que estabas hablando acordar de uno de los grandes problemas en la historia del piano. Digamos, ya que tú hablas de etiquetas, fue un instrumento que empezó a ganar estatus. O sea, un instrumento que era visto, digamos, sí importante dentro de la vida de los compositores. El caso de Mozart, Beethoven, y cómo va evolucionando, cómo Beethoven lo lleva a su máxima expresión, luego entran otros compositores como Chopin, los grandes sinfonistas, y cómo empieza a ocupar un lugar importante dentro de todo el mundo de la música romántica, pero cómo a la par ocurrían otras cosas, lo que hablábamos previamente como un instrumento de acompañamiento, un instrumento que estaba en las fiestas, en las reuniones, era un instrumento social, pero además en otro tema que nos liga muy fuertemente a muchas de esas evoluciones posteriores como es la canción. Uno claramente recuerda la historia del piano como un instrumento que en algún momento se convierte en básicamente el instrumento acompañante, pero además el instrumento que permitía construir canciones. El lead nace de alguna manera, no nace ahí, pero está enmarcado en el acompañamiento del piano y en la posibilidad expresiva del piano. Entonces es muy interesante ver que, visto desde esa etiqueta, uno podría decir, hacer saltos curiosos, ¿no? De Schubert, lo hablábamos previamente también, a los Beatles, a John Lennon, o poder hablar de Tchaikovsky en una evolución a Elton John. Y esto lo tomo literalmente de un gran historiador de apellido Goudard, que hace esas relaciones y me parecen muy interesantes, entendiendo esa línea histórica del piano también en esas otras dimensiones como el instrumento que permitía contar canciones y que permitía contar historias maravillosas que eran acompañadas por letras que representaban mucho de lo que estaba pasando en la sociedad. Lo veíamos en la música colombiana con el ejemplo que citábamos inicialmente, pero también, más allá de esa etiqueta, la gran importancia que tuvo en muchos de nuestros grandes compositores en Colombia. Uno puede hablar de Luisa Calvo, uno puede hablar de Oriol Rangel, uno puede hablar de grandes, no solamente compositores e intérpretes que quisieron sacarlo de esa tradición casi eclesiástica, casi dogmática, como el instrumento que solamente había sido hecho para interpretar a Beethoven, Chopin, y poderlo llevar al lenguaje de la música popular y acogerla dentro del repertorio del piano. Y si tú recuerdas, Oriol Rangel, de hecho hace poco lanzó un gran amigo, un gran libro que les recomiendo, Eliezer Arenas, muy interesante sobre la vida de Oriol Rangel, y que cuenta esta historia preciosa de él, cómo se llevaba, hemos dicho, él se sentaba al piano, era divulgar la música colombiana. Pero adicional a eso, cómo otros se han atrevido a ir un poco más. Ya creo que te lo puedo contar rápidamente, el caso de Ruth Marulanda, una de mis grandes maestras, maestra de piano, y una mujer que siempre amó la música colombiana, ya enmarcada en la familia de los Cristancho, nuestros grandes compositores, el gran maestro Cristancho y sus hijos, que han hecho un trabajo fenomenal alrededor de la música colombiana, y cómo ella en su rebeldía dice, yo quiero llevar repertorio, cuando estudiaba en la Nacional, quiero llevar repertorio de música colombiana, y la academia le decía, no. Es una etiqueta, incluso tocar música, lo que decíamos, que no es de Beethoven, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, por así decirlo. Incluso Rachmaninoff es polémico dentro del piano, siendo un académico. ¿Por qué eso? Porque el piano tiene esa concepción de que tiene que ser bien sentado, es la posición recta, hombros abajo. ¿Por qué eso? Porque también vemos el artista, este famoso pianista con su silla, no sé si lo recuerdas, Sí, sí, sí. que de hecho para escoger los pianos de concierto que iba a seleccionar, si no eran su silla, no los tocaba tan sencillo, y eran pianos Steinway también. Bueno, yo creo que en el caso del arte, lo puedo decir abiertamente, yo sé que esto no es nada extraño, pues los artistas somos excéntricos, ¿no? Unos de una manera y otros de otra. Y hay muchos puristas que defienden la idea de que tienen que tener la distancia perfecta, la altura perfecta, la ubicación perfecta. Me voy a salir un momento del tema para hablar de una experiencia que tuve grabando con otro gran compositor colombiano, Gustavo Lara. Hacíamos una investigación viajando por Colombia. Yo era ingeniero, lo acompañaba en ese momento de esta forma, y fuimos a grabar un grupo en Providencia, Willie B y su banda. Y Willie B es una institución, todavía está vivo y todavía sigue haciendo música maravillosa. Y recuerdo que cuando conocí a Willie B, lo primero que vi es que él agarraba, no puedo decir que tomaba el violín, lo agarraba literalmente de esta forma, se lo ponía aquí en el mentón, lo ponía de esta manera y tocaba de esta forma. Cuando yo lo vi, yo venía de este modelo académico estricto, riguroso, dije, esto debe ser un desastre, debe sonar fatal el instrumento. Y fue para mí enorme la sorpresa al descubrir esa nueva sonoridad que le daba esa técnica,
pero además cómo perfectamente se acompasaba a un estilo tradicional del chotis, del vals de la isla y a otra forma de expresión musical. Yo creo que eso que tú mencionas, esos estereotipos, bien han estado enmarcados en un contexto, en una forma de hacer la música dentro de una estructura particular. O sea, digamos, uno sabe que un director, si va a interpretar una sinfonía romántica, tiene unas normas estructurales que dicen Beethoven se toca de esta manera o se interpreta de esta manera y es como lo traduce una orquesta. Pero también sabemos de ese matiz adicional que es cómo este director interpreta a Beethoven, y es ese esquema que a veces es un poco tímido, creo yo, en la música académica, cada vez se ha ido rompiendo más para llegar a cómo ahora podemos utilizar este instrumento en otro contexto completamente diferente o podemos llevarlo mucho más allá. Por eso yo creo, cuando hablaba del Big Bang, si Beethoven fue un gran Big Bang en la historia del piano, porque lo llevó a otro nivel, pues cuando hablamos del siglo XX y hablamos de estos momentos esenciales en los que el piano salta a otros escenarios, es otro gran Big Bang, es cómo se puede expresar de otras maneras. Y citaba el caso de Ruth Marulanda. Ruth, quien en la academia dice, yo quiero tocar bambucos y quiero tocar, y la academia le dice no. A tu pregunta, pues la academia pensaba que debía tocar a Chopin y debía interpretar a Beethoven y debía interpretar Mozart. Pero la música colombiana, ese tipo de música ya de bajo nivel no debía ser interpretada. Afortunadamente eso ha ido cambiando en nuestras academias. Y la historia muy simpática con Ruth es que ella se gana un posgrado, no recuerdo bien si es un posgrado o se gana un premio y debe ir fuera del país a estudiar técnica. Ella tiene tendinitis en la mano derecha y ella consigue a un pianista que le enseña técnica para mano izquierda. Y obviamente Ravel se convierte en parte de su repertorio, concierto para mano izquierda. Y cuando ella vuelve, con toda esa fascinación que tenía por la música colombiana, incorpora la técnica mejorada en la mano izquierda para poder interpretar música colombiana de una forma muy particular. Uno escucha a Ruth Marulanda, nadie toca la música colombiana como ella la toca. Y es hermoso porque la música colombiana tiene desde sus orígenes los vals, así como Ravel también escribe ese tipo de música. Tiene más matices, gana más color la música de la maestra Marulanda al llegar con todos esos conceptos de Ravel. Claro, porque además es como la técnica tú la asocias a una forma particular de expresión. Y eso uno lo mira, en la historia de la música está mapeada de esa manera. Uno claramente ve que un compositor asumió ciertas herramientas técnicas o ciertos estilos y luego los expresó de otra manera. De hecho, cuando se habla de los plagios hoy y se discute sobre todo este tema, hay una discusión muy seria sobre qué realmente tan originales somos, porque fíjate que sí generamos algo nuevo, pero tomamos mucho de este background que traemos desde una técnica o formas de interpretación y lo sumamos a una nueva forma de expresión. Entonces fíjate que yo creo que eso es muy interesante y en el caso del piano hay tantas historias maravillosas posteriores a lo que siempre hemos conocido como esto que tú mencionabas. La historia de los pianos eléctricos está muy asociada a la portabilidad. El piano no era un instrumento portable, era un instrumento. ¿Cómo hago yo para llevarme el Steinway a la esquina y tocar? ¿Cuánto pesa un piano de eso? No sé, de 4 toneladas. 4 toneladas pesa un piano. No, mentiras, estoy exagerando, pero puede ser. Edgar, tenemos en este lugar dos hermosos pianos de cola. Pianos que son realmente impresionantes hasta en su estética y sonido. La gente debería escuchar un instrumento de estos, darse la oportunidad de vibrar con el instrumento, porque eso es lo que genera vibraciones. ¿Cómo la vibración pasa de ser vibración a convertirse en un medio electrónico? ¿En qué momento se genera ese Big Bang? Muy buena pregunta. Tú lo puedes ver, es una historia bastante intrincada durante el siglo XX, previos desde el siglo XIX, pero uno ve cómo, como lo veíamos antes, evolucionan muchos otros elementos. Recordemos a Thomas Alva Edison, recordábamos a Siemens, recordábamos el desarrollo de las formas de grabación, los famosos cilindros, que eran cilindros de cera, pasaron por cilindros metálicos, luego la evolución al vinilo, pero cómo la grabación va a tener un efecto muy interesante porque surge una nueva sonoridad. Si tú recuerdas, hay una anécdota muy, muy interesante sobre la primera gran grabación, que es de una soprano muy famosa, ahora no, olvido su nombre, y cómo cuando ella se escucha, porque está acompañada por un violín, acompañada por un piano, el gran problema que tiene es que no se escuchaba con claridad. Eran medios todavía tan ásperos y tan rígidos y duros
que se perdía mucho de la expresión de la voz y obviamente sonaba bastante mal. Entonces ella dice, hay que eliminar eso no debe existir. Sin embargo, lo interesante de eso es cómo esa nueva sonoridad dio ideas a compositores y dio ideas a intérpretes, nuevos sonidos. Claro, esos nuevos sonidos eran muy interesantes e eran intrigantes. Cómo a partir de esas nuevas sonoridades uno podría pensar en hacer otro tipo de música. Y cuando uno mira, por ejemplo, la música del acorazado Potenkin, el acorazado Potenkin, que va en total desviación de cómo se estaba entendiendo la música en el cine a partir del Nieto de Strauss, uno mira que la música era pensada de forma abrupta, dura, áspera. Era una recreación del sonido para impactar al oyente, relacionado con la imagen. Incluso las orquestas de cine suenan fuerte, tienen mucha presión. Era por esa también falta de técnica que no se ha logrado hoy día, en esa época. Me refiero a que en esos medios, como se eran tan ásperos, era muy complicado escuchar claramente lo que el emisor quería hacer escuchar. Claro, entonces fíjate que hay varios elementos, ¿no? Primero, sistemas que eran limitados, pero que curiosamente desde su limitación ofrecían un nuevo tipo de sonoridad. Obviamente se va depurando para alcanzar lo que tanto amamos de un buen acetato o una buena cinta, que es sí lograr capturar una señal con todas sus características particulares. Pero a la par de eso surgió toda una nueva dinámica de exploración sobre ese tipo de sonoridad, por ejemplo el sonido de un filtro o el sonido de un condensador o el sonido de una variable de corriente y cómo estos sonidos producían posibilidades muy interesantes para la generación de otro tipo de instrumentos. Entonces fíjate que cuando uno mira los instrumentos eléctricos, creo que de fondo se alcanza a escuchar el zzz. hay un sonido típico del condensador que mete mucho de lo que pasa en la red eléctrica, sí, ese bus, y cómo esto hace parte del sonido propio de la máquina, o sea, ese encanto que tenía el sonido analógico con ese ruido particular que le daba un aspecto adicional al sonido del instrumento, pero también como al tener un circuito interno, que es una placa, que tiene estos condensadores que producen ese ruido, y al derivarlo hacia dos parlantes que son frontales, la sonoridad cambiaba totalmente. Uno se sienta a tocar en ese piano y uno escucha en estéreo, pero además con ciertas diferencias de balances. Entonces es mucho más fuerte el balance en los graves, equilibrado en el medio y muy pobre en el agudo. Era algo muy típico de la construcción del instrumento por las características técnicas, por tener que hacerlo eléctrico e incorporarle un amplificador. Entonces fíjate que hay muchos elementos que comienzan a influir en cómo se define la sonoridad del instrumento, casi que más allá de la capacidad del constructor. Es decir, yo lo pienso y lo imagino de esta manera, pero el resultado, wow, no llegó a donde yo quería, pero me ofrece algo nuevo que no había esperado. Y eso es una historia muy larga. Si uno mira, por ejemplo, dentro de la historia de la síntesis, podemos hablar horas y horas, pero ejemplo, ionización de Edgar Varèse, cómo incorporar el sonido de una sirena y a partir de una sirena establecer una obra magnífica desde el plano electroacústico, toda esa investigación de Matthews alrededor de la electrónica y esa búsqueda para generar los primeros sintetizadores. Y es un camino largo que va a tener muchas variables. El más comercial en algún momento lo alcanzaron a utilizar bandas populares también, el synclavier, como hubo instrumentos que tuvieron dimensiones diversas, los famosos previos ondas Martenot, muchos de estos instrumentos que utilizaban otras técnicas, pero cómo todo eso va evolucionando y curiosamente comercialmente surge un instrumento que se va a convertir como en el ícono dentro de la historia de los sintetizadores, que es el DX7 de Yamaha, y cómo el DX7 genera un nuevo cambio, una visión completamente nueva dentro de la electrónica. De eso hay muchos sistemas de síntesis, síntesis FM, síntesis AM, interpolación, síntesis granular, previo a la síntesis analógica. Como hay toda una derivación de muchas técnicas que van a, curiosamente, mutar en un proceso de emulación, pero que luego va a dar un tipo de sonoridad muy particular. Y con esto termino. Si tú te das cuenta, muchos de estos primeros sintetizadores buscaban era emular el sonido del piano, o emular el sonido de un cello, o emular el sonido de las cuerdas de una orquesta. Y lo que se dieron cuenta es que en esas primeras emulaciones no les iba tan bien, o sea, era muy distante y lejano al sonido que estaban buscando,
pero eso abrió las puertas a un nuevo tipo de sonido. ¿Cómo suena una onda cuadrada? ¿O cómo suena una onda cerrada? ¿O cómo suena una onda triangular? O con cierta tasa de muestreo. Exacto, los osciladores de baja frecuencia. ¿Cómo a través de modulaciones? Es afectar una onda, básicamente. Exacto, y eso eso da un paso nuevo, que es, y ocurre también con los nuevos pianos procesados eléctricamente. Veíamos hace poco un SV1 de Korg, que es un instrumento que tiene posibilidades de modulación del sonido propio del instrumento, cómo meterme en la acústica del piano, procesada electrónicamente, y a partir de eso obtener sonoridades completamente nuevas. Fíjate que lo que la electrónica viene a hacer es abrir ese universo, de ir un paso más allá, y es que yo como intérprete o como compositor también sea de alguna forma un luthier, tenga la posibilidad de modificar el sonido particular del instrumento, que le da un gran valor, curiosamente, a lo que tú mencionabas, como es la música electrónica, y que, de nuevo, abre una puerta nueva, por eso habíamos traído estas otras máquinas, abre una puerta nueva completamente interesante a esas nuevas sonoridades en, uno, los videojuegos, cómo poder crear sonido en el videojuego, pero a partir del sonido electrónico de una máquina, y cómo generar desde los primeros computadores, estos fueron los primeros que se aplicaron en música, cómo poder generar una interfase desde el instrumento más común, la estructura de un piano, hacerlo un controlador y tener a través de un sistema MIDI, este es el primer computador que tenemos que lo hace, un Atari 520 ST, cómo poder hacer secuencias digitales de la música, o sea, una forma de llevar la grabación a otro nivel, y además con las posibilidades de interpretación y transformación interna que eso ofrece. Correcto. Egdar, podríamos entonces ahora sí pasar a un ejemplo musical en el piano y después pasar a un ejemplo musical en instrumentos electrónicos. Muy corto, la verdad, no. Perfecto. Muchas gracias.